Muy bien, estimados cibernautas, bienvenidos a Radio el Playense. Vamos a platicar el día de hoy con Leandro Werly y el arquitecto Ángel Iván Homero. Vamos a platicar un poco acerca de lo que es en Playa del Carmen, este movimiento Quintana Roo Cultura Viva. Y de manera muy puntual vamos a platicar, vamos a abundar un poco más acerca de lo que estamos contemplando con Cultura Viva, y para que después platiquemos también con ellos de un proyecto que está ahorita en boga en esta ciudad, que se llama Puentes Culturales. Así es. Pues bueno, quisiéramos dar a conocer el antecedente de Cultura Viva, porque es muy importante también lo que se está generando en torno a la identidad, volvemos a tocar ese tema, pero también abarcando América Latina, ¿no? Creo que estamos aún 500 años después y más, aún preguntándonos cuál es nuestra identidad, aún dándonos nuestro gran abrazo, pues, ¿no?, a las culturas nativas americanas, los que llegaron luego de Europa y luego los que llegaron de todo el mundo, porque ya América es la casa de todo el mundo, ¿no? Entonces, en muchos países, a medida que se fueron preguntando cuál es nuestra cultura, cuál es nuestra identidad, ¿no?, cuáles son nuestras tradiciones, se empezó a generar una fricción, ¿no? En primer lugar estaba la fricción quizás de las culturas nativas o de las culturas milenarias, y ya luego que chocaban, digamos, durante siglos con la cultura europea, luego más contemporáneamente empezó a haber esta fricción con las culturas ya de todo el mundo que habitaban nuestra América, y que además tiene mucho que ver ya en lo que son los centros urbanos y las periferias, ¿no?, llamemos campos, montañas o el Caribe, ¿no? Entonces hubo muchos países que en este ejercicio de autopreguntarse quiénes somos, se empezaron a dar cuenta de que la cultura estaba dividida. Había, al parecer, dos culturas, ¿no? Una era la cultura oficial y la otra era lo que quedaba, todo lo demás, ¿no?, por llamarlo de una manera. Y que además había una desigualdad equitativa, porque si bien la cultura oficial, por tener quizás los medios de comunicación masivos de su lado, tienen mucha mayor promoción, pero no significa que abarquen las mayores cantidades de actividades de esa cultura. Entonces ahí se da este análisis de que en realidad la cultura y a lo que vamos, en su mayoría todas las actividades que conformaban esa cultura no estaban de la mano de la cultura oficial, sino que estaban de la mano de las mayorías populares. Entonces, ¿qué significa esto? Que al parecer la cultura que nos identifica es un 10% la cultura oficial que vemos, y el otro 90% está invisibilizado. ¿Por qué? Porque no tiene o recursos de medios de comunicación, o no tiene una fuente de difusión correcta, o porque hay una política de invisibilizar o marginar esas experiencias, pues caían todos en un saco roto, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en estos países? Dicen, no, pues entonces nosotros somos el 90% de las acciones culturales, ¿por qué estamos como estamos, no? ¿Por qué, digamos, tenemos que estar invisibilizados, marginados, sin una cohesión, sin ninguna posibilidad de participación también o de vinculación? Por supuesto que estamos totalmente ajenos al desarrollo de las políticas públicas, por ende estamos muy alejados de obtener recursos para continuar nuestras experiencias, y se empieza a dar un movimiento que se le llamó en su momento puntos de cultura. Punto de cultura significaba que la cultura era un todo abarcativo de la sociedad, en el cual hay diferentes sectores, pero todos pertenecen a la cultura. Está el sector ecología, medio ambiente, artes, política, educación, deportes, etcétera, etcétera. Y empezaron a hacer un relevamiento, a ver en esos territorios, o sea, en cada país latinoamericano, cuántas iniciativas había, y se les denominaba punto de cultura. Correcto. ¿Qué sucedió de esta reflexión? Que, vuelvo a repetir, en realidad el 90% de la cultura estaba en manos de las experiencias comunitarias, o de organizaciones civiles, o de grupos comunitarios. Entonces se comienza una lucha social para revertir este planteamiento de la cultura, ¿no?
este planteamiento que decía que la cultura oficial era nuestra cultura, que decía también que no nos merecíamos un porcentaje mayor al que teníamos porque utilizamos a la cultura como un mero escape de entretenimiento para nuestra sociedad, que la cultura es únicamente eso, ¿no? Es como una especie de pasatiempo, ¿no?, en nuestra sociedad, y se empieza a revertir. Y se crea una red en la cual actualmente hay 11 países que han hecho su relevamiento, que ya tienen identificadas cuántas experiencias culturales hay en sus países y van hacia los niveles federales o nacionales de sus países a presentar una ley. Esta ley, ¿qué es lo que dice? Esta ley, cuyo título varía, pero el concepto siempre es el mismo, es una ley para la cultura comunitaria, autogestiva e independiente. O sea, para toda aquella iniciativa que nace en la sociedad civil, que se desarrolla en la sociedad, pero que está invisibilizada por una política pública. Entonces, esta ley que se empieza a debatir, en el cual uno de los puntos básicos es que se cree un presupuesto federal que sea destinado exclusivamente a un consejo de estas experiencias. O sea que a nivel nacional va a haber un consejo de todas estas experiencias, los cuales van a establecer o delimitar cuáles son las experiencias que requieren, digamos, de estos recursos, ¿no? Únicamente para que sobrevivan en el tiempo y puedan seguir, digamos, contribuyendo culturalmente a la sociedad. Por supuesto que es una lucha con las autoridades públicas en el sentido de ampliar el terreno de lo que llamamos cultura oficial, ¿no? Entonces aquí es una lucha, por ejemplo, en México, que no existe aún una Secretaría de Cultura, entonces con todas estas pequeñas iniciativas también se impulsa que ya México tenga una Secretaría de Cultura, ¿no?, y no un consejo que depende de otra secretaría, ¿no? Y además que, bueno, también es un poco alinearse con las políticas que ya la UNESCO está impulsando en todos los países, que el 1% del presupuesto bruto de cada país se destine al área de la cultura. Entonces, en este caso, si el 1% se va a destinar al área de la cultura oficial, dentro de ese 1%, la ley dice que el 0,1% se destine a estas experiencias, ¿no? Entonces, de ahí viene un plan continental que se llama Plataforma Puente, en el cual ya hay 17 países en lo que es Latinoamérica y Europa. En Latinoamérica hay 11 activos que están peleando en sus congresos nacionales y federales que esta ley se comience a gestionar su aplicación, ¿no? En este caso, en México, el primer lugar donde se está dando esta iniciativa y este método de trabajo es aquí en Quintana Roo, para lo cual desde noviembre del 2010 empezaron a hacer ciertas relaciones y pequeñas ya presentaciones en lo que son también las instituciones públicas, los sectores privados y por supuesto la sociedad civil, para comenzar, digamos, a que en México, en todo México, el punto como prototipo o el punto de coordinación y el punto también de traer esta iniciativa a México se ve aquí en Quintana Roo. Entonces se ha ido estableciendo presentaciones en diferentes municipios del estado de Quintana Roo, aun cuando, bueno, por cuestiones territoriales, la base, la sede, la tenemos aquí en Playa del Carmen actualmente. Interesante, ¿eh? Bueno, aquí podría surgir una pregunta, ¿no? ¿Y por qué Playa, no? ¿Por qué no Guadalajara? Pues bueno, una de las tantas razones que se podrían enfatizar sería básicamente la gran diversidad multicultural que existe en el lugar y ese flujo tan constante de sangre fresca, por decirlo de alguna manera, y que pues yo creo que a muchos nos ha pasado como playenses, que pues a pesar de que sigue siendo un lugar tan pequeño, te encuentras cada personaje tan interesante que casi es así como si yo viviera en la ciudad ni en sueños me lo toco. Entonces, y es muy latente casi en cualquier rama de la misma sociedad, o sea, no es nada más relacionado, por ejemplo, a artistas o músicos o escritores, científicos, holísticos, de todo. Entonces, es un lugar que también tiene algo muy importante que denotar,
de las muy pocas ciudades que realmente han sido fundadas por mexicanos y creadas desde los mexicanos, ¿no? La gran mayoría de las ciudades del país pues tienen que ver con la colonización, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, fueron ciudades hechas por españoles, en algún momento pasaron a ser ya de la nación y después nosotros seguimos ahí, ¿no? Entonces, digamos que es Quintana Roo tal cual es como un laboratorio experimental hasta cierto punto para los mismos mexicanos, de decir, bueno, a ver, vamos a ver qué podemos hacer nosotros a partir del nuevo siglo y borrón y cuenta nueva desde cero, empezar a construir y crear estas identidades, ¿no? Con la gran ventaja de que hay mucha aportación internacional y que a su vez es una manera muy rápida de generar un eco en otras regiones del mundo y del país, ¿no? Así como muchos llegan, muchos se van. Entonces, si empezamos a hacer este tipo de acciones, también es una forma muy rápida de que llegue la voz a otros rincones del planeta, del país y del Estado. Sobre todo, yo creo que también se da la circunstancia fortuita de que se origine en Playa del Carmen este movimiento, bueno, tomando en consideración la experiencia que en tu caso te ha tocado vivir en tu país, en el caso de Argentina, que este fenómeno se ha dado y que a ti te permite tener las herramientas para poder hacer lo propio en el caso de Playa del Carmen, ¿no? O sea, así lo quiero interpretar, o sea, porque efectivamente en el caso de México, como tú bien dices, hay términos legislativos o términos de ley, existe el Consejo Nacional de la Cultura de las Artes, existe el tema presupuestal para la atención de lo que desde la perspectiva del gobierno debe ser atendido culturalmente hablando, que efectivamente muchas de las veces no corresponde a la propia realidad. Existe, por ejemplo, un programa que se llama PACMIC, que es un programa de apoyo a proyectos de carácter cultural municipalizados, y que bueno, a lo mejor el esfuerzo no sea suficiente, o como tú bien dices también, a lo mejor el esfuerzo solamente va enfocado hacia lo que de alguna manera tiende a legitimar la presencia de quien hoy detenta el poder. O sea, la cultura también es poder, hay que decirlo así, ¿no? Porque al final de cuentas estás hablando, en términos de cultura, estás hablando de la manifestación cotidiana de un ente social. Eso es en términos reales, ¿no? Por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de la etnia maya, que es la que fundó esta zona, son, por ejemplo, valores culturales para ellos ir y cazar un venado para comérselo, porque es parte de su cotidianidad y porque no hay de otra, ¿no? O sea, el que vive en la selva no tiene más opción que ir a cazar un venado, ¿correcto? Y que hoy, por ejemplo, ese ejercicio cultural de pronto se ve coartado porque hay una legislación federal que no tomó en cuenta una práctica cultural y que de pronto hace prohibido la caza, por ejemplo, de este animal, y entonces empezamos a encontrar que una práctica cotidiana que además es de sobrevivencia, ¿sí?, y que es ancestral, hoy ya está penada, ¿no? Entonces, son todos esos datos de cómo efectivamente la toma de decisiones por cuanto a los valores culturales, por cuanto al ejercicio cotidiano, no están respondiendo a la propia sociedad, o están más allá de la realidad. Son decisiones tomadas en un escritorio, que no tienen que ver nada absolutamente con la práctica de los pueblos y que además que son las raíces de la propia sociedad, ¿no? De hecho, quiero aportar algo que es muy básico cuando hablamos de comunidades indígenas, ¿no? Sí. En el cual las instituciones y el sistema en sí crea un mecanismo como el PACMIC, por ejemplo, y cuantos otros más hay, en el cual, para empezar, digamos, ya de por sí hay un choque en el cual esa etnia no habla español.
¿cómo va a leer entonces la convocatoria del pacto? Para empezar. Segundo, ni habla ni escribe. Claro. ¿Cómo va a rellenar el formulario? Así es. Y tercero, digamos, no va a conformar ningún tipo tampoco de organización civil, ni asociación, ni fundación, porque para empezar, digamos, no tiene ni el recurso, ni tampoco está dentro de su costumbre, digamos, ese tipo de organización social. Entonces ya de por sí, ese espacio cultural está marginado, digamos. Así es. Porque además entro al detalle adicional, y lo quiero decir tal cual, muchos de los programas públicos de carácter federal, o incluso estatal y municipal, están hechos para que no funcionen. Los famosos elefantes blancos. O sea, por poner un ejemplo, ¿no? De pronto tú como empresario quieres acceder a un crédito y te ponen tantos requisitos que es imposible que puedas acceder al crédito. Y lo más absurdo de todo es que cuando logras llenar tantos requisitos, realmente no necesitabas el crédito, no necesitabas el financiamiento, no necesitabas el recurso. Efectivamente. Porque estabas tan bien, ¿para qué no? Termina llegando a las manos de los que no lo requieren, y quien lo requería nunca va a poder aspirar a eso. Y con relación a eso que mencionas, pues aquí mucho de lo que hace falta es esa sensibilidad y escaneo de la ciudadanía en todos sus sectores, en todos sus aspectos, tanto urbano como rural, para lograr realmente proyectar una nación más sana en todos los aspectos, mejor calidad de vida en todos los aspectos. Parte de las intenciones de crear ese tipo de movimientos es poder lograr un escaneo más sensibilizado de todos los individuos que conforman una ciudadanía. Y entonces, pues poner en la mesa del tablero, decir, a ver, por esa situación, los que piensan en cuestiones ecológicas, su idea es muy buena, pero también tienen que escuchar un poco más a los arquitectos, tienen que escuchar un poco a los deportistas, tienen que escuchar a los gastronómicos, etc. Y entonces, muchas veces estamos acostumbrados a ver nuestra identidad o nuestro quehacer diario bajo la educación que tuvimos, ¿no? Claro. Es hacia donde va canalizada nuestra prioridad del sentir cotidiano. Claro. Es muy importante que aprendamos colectivamente a tener un sentir fusionado para que entonces uno diga, bueno, sí, la rayita se ve bonita, pero tiene razón el cuate que anda en silla de ruedas, eso no le sirve y tengo que aprender a escucharlo. Y de repente hay otro que, pues, por más números que le ponga, pues él no habla español y tengo que poner en su lenguaje cierta señalización para que también pueda disfrutar de los espacios, para que también pueda tener beneficios, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que el reto para Cultura Viva, a lo mejor opinión de ustedes, es que podamos convertir, sobre todo hablando de grupos específicos, por ejemplo, como la etnia maya, que podamos convertirlos o pasarlos a ser de objeto a sujeto de su propio desarrollo, ¿no? Porque al final de cuentas, desafortunadamente también hay que decirlo, y esto no es desconocido, se convierten solamente en prenda política los grupos étnicos y se olvidan, como tú bien dices, de interiorizarse y de respetar sus propias costumbres, ¿no? O sea, afortunadamente hay casos, creo que aislados, por ejemplo como en Chiapas o en Oaxaca, en donde ya la propia designación de sus autoridades se hace en base a usos y costumbres, ¿no? Que ha llevado sangre además. Sí, cómo no. Entonces yo creo que sí, efectivamente, en la medida además también, arquitecto, coincido contigo, en la medida en que logremos tener nosotros una visión más universal, en la medida en que podamos ser más receptivos respecto a lo que la otra parte piensa del mismo tema, creo que nos va a ayudar, porque efectivamente luego tenemos que nuestra propia formación cultural muchas de las veces nos hace ser intolerantes o nos hace tener una visión lineal, que valga la comparación burda, como caballo lechero, ¿no? O sea, solamente es mi realidad y mi realidad es la única que vale. Eso es un problema, ¿no? Porque en términos socioculturales no te permite el fenómeno de la integración, ¿no?
no te permite dar respuestas integrales a problemas que son integrales, que al final de cuentas nos afectan a todos. Claro. Ahora, con respecto a esto de la afectación de todos, ¿no? Regresando nuevamente al tema de ser playense, surge la intención de buscar como que un punto focal en donde la gran mayoría de estos grupos, microgrupos que competen y conforman la ciudadanía, pues tuvieran un interés en común. Entonces empezó a sonar mucho en el eco de diferentes grupos la situación de los puentes, ¿no? ¿Qué onda con esto que nos están haciendo? Muchas versiones de divide la ciudad, es la zona de la playa, la zona ejidal, punto. Y entonces, pues básicamente parte del gran análisis antes de dar inicio a la convocatoria ciudadana fue como que buscar realmente el sentir para la mayoría, como para que realmente fuera un llamado masivo y no muy específico, porque eso podría entonces terminar en una proyección a una escala mucho menor, ¿no? Por ejemplo, ir específicamente a un parque, ¿no? Muy bien, vamos a abordar en nuestra próxima entrevista este tema, Excelente. el tema de los puentes. Regresamos.